bien. Iglesia, quiero que se imaginen un hermoso jardín con flores de colores vibrantes, árboles frondosos, un pasto increíble, un lago donde puedas pescar, ¿verdad? Con fauna que no te va a hacer daño. Imagínate un lugar con el clima perfecto para ti. Algunos lo imaginarán calurosito, otros lo imaginaremos un poco más frío. Y en ese jardín, este jardín representa la vida cristiana, llena de libertad y de gracia. Sin embargo, entre las flores y bajo la sombra de los árboles, hay caminos estrechos que conducen a la frontera del jardín. Un día decides explorar más allá de los caminos marcados. A medida que avanzas, vas ignorando las señales que advierten sobre los peligros del límite del jardín. Tu deseo de libertad se convierte en libertinaje cuando cruzas la frontera sin tener en cuenta las restricciones y límites de la gracia. Fuera del jardín, descubres un terreno árido y peligroso. Aunque inicialmente te sientes emocionado por esta libertad total que estás experimentando, pronto te das cuenta que ese terreno ha perdido su belleza, su seguridad. Y ahora, mientras te vas aventurando más y más allá de esta supuesta libertad, vas enfrentando tormentas violentas, un terreno inestable, criaturas peligrosas, sin límite. Tu libertad se convierte en un caos. Sin límite, tu libertad se convierte en un caos. A medida que intentes regresar al jardín, encuentras dificultades y consecuencias en tus acciones. Hoy vamos a hablar acerca, la semana pasada hablamos de no queremos misticismo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de no queremos libertinaje. Amén. El libertinaje básicamente es el abuso de la libertad que tenemos en Cristo. Y ahorita vamos a ver 2 o 3 conceptos que nos van a ayudar a entender esto. Porque la libertad que tenemos en Cristo no quiere decir haz lo que se te dé la gana. Cuando estábamos sin Cristo, muchos dicen, no, es que libre albedrío. Te voy a explicar el libre albedrío. Antes de estar en Cristo, tú no tenías libre albedrío. El libre albedrío, como les he explicado otras veces, no es si te vas a vestir de amarillo como Caro, de color vino como Israel, de color militar como Mauricio, de azul como Eva. Si te vas a peinar con 2 colitas o te vas a rapar. Eso no es libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de decidir en temas de moral, en temas que van a marcar el destino de tu alma. Hacer el bien o no. Y cuando estábamos sin Cristo, no tenías libre albedrío porque no podías escoger hacer el bien. La palabra dice que estábamos vendidos, esclavizados bajo el pecado. Y no hacíamos la voluntad de nosotros, sino la voluntad de la carne. Y ahora que estamos en Cristo, y que y que ahora eres libre del pecado, no quiere decir que ahora puedes usar esta libertad a tu antojo, porque necesitamos recordar 2 cosas. Número 1, todavía estamos en un proceso de santificación. Y número 2, nuestro corazón está también en un proceso de cambio. Nuestra mente está siendo renovada y va a haber a lo que le llamo yo la inercia del pecado. Todavía vas a querer hacer cosas y participar en ciertas cosas
que no podemos usar la libertad que tenemos en Cristo para abusar de eso. La negación de la obligación de obedecer la ley y refrenar el pecado es un abuso de la libertad que tenemos en Cristo. Yo he escuchado a hermanos decirle a alguien más, oye, no hagas eso, tú eres cristiano. Ay, no seas religioso. Ay, luego con tu legalismo. Hermanos, buscar la santidad no es legalismo. La próxima predicación se va a llamar No queremos legalismo. Pero buscar la santidad, exhortarnos a la obediencia, estimularnos unos a otros a las buenas obras, eso no es ser santurrón, eso no es ser legalista. Es un grave peligro para el cristiano tener una gracia mal interpretada. Fíjense lo que dice Romanos, capítulo 6, versos 1 y 2. Romanos, capítulo 6, versos 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? O sea, a ver, si yo entiendo que si más peco, recibo más gracia de Dios. La respuesta es contundente, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado en Cristo, ¿cómo pudiéramos seguir viviendo en el pecado? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo, fuimos también bautizados en su muerte? Entonces, la primera cosa que nos enseña la palabra es que la gracia no es una libertad para pecar. No es una tarjeta de crédito dorada, platino o black para hacer todo lo que se te antoje, al cabo que ya eres hijo de Dios, al cabo que tu nombre ya está escrito en el libro de la vida, al cabo que el pastor nos ha enseñado que la salvación no se pierde. Así no es. Fíjate lo que dice Romanos, ahí mismo estamos en Romanos, Romanos capítulo 3, versos 5 al 8. Romanos 3, versos 5 al 8. Entonces, ¿qué diremos si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? ¿Que Dios es injusto cuando nos castiga? Hablo como hombre, dice Pablo, de ninguna manera. Pues si Dios fuera injusto, ¿cómo juzgaría al mundo? Dios no es injusto, perdónenme, Dios no es injusto en establecer límites a la libertad que tenemos en Cristo. El mundo, y esta es una de las mentiras que tenemos que desechar, el mundo nos ha enseñado que es divertido y es la mejor manera de vivir, no dejando que nadie te diga lo que tienes que hacer, no dejando que nadie te diga hasta dónde debes de llegar. Confía en ti mismo, ¿verdad? Sigue tus sueños, sigue tus impulsos. Just do it. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios sí nos anima a ser valientes, sí nos anima a conquistar, sí nos anima a no limitarnos en el propósito de Dios. Pero no nos anima a este estilo, no sé cuántos conecten esto que les voy a decir, pero con este personaje muy usado continuamente del bueno, que es medio malo y que a veces usa unos métodos medios cuestionables que al que le llamamos antihéroe, ¿verdad? Un Batman que rompe las reglas a veces.
Un Mad Max, ¿se acuerdan de Mad Max, de la película? El rockero que anda en su carro y que vive bajo sus propias reglas. Eso es lo que nos enseña el mundo y nos dice que eso es lo que está padre. Eso es lo que te convierte, como decía un maestro mío en el Instituto Bíblico, en el muchacho chido de la película Gacha. Entonces, la palabra de Dios nos empieza a enseñar. Fíjate lo que dice Gálatas, capítulo 2, verso 17. Estamos definiendo la justicia de Dios, la gracia. Gálatas, capítulo 2, vamos a leer desde el verso 17 hasta el 21. Gálatas 2, 17 al 21. ¿Ya estamos ahí? Y si buscando ser justificados en Cristo, también somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechando la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Necesitamos entonces entender lo que es la gracia, que Cristo vino y murió por nosotros, que ahora Cristo en el Espíritu Santo habita en nosotros. Tenemos una libertad contenida dentro del carácter de Dios, dentro de la justicia de Dios. No fuimos hechos libres para ahora vivir fuera de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos un llamado a resistir al pecado. Tenemos un llamado a buscar la santidad. Tenemos un llamado a anhelar la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice Romanos. Vamos otra vez a Romanos, capítulo 6, versos 12 al 14. Romanos, capítulo 6, versos 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Mira, cuando viene una tentación a tu vida, no vamos a desmenuzar un poco cómo ocurre el pecado, ¿ok? Lo primero es que dejas que esa tentación, que el argumento de la tentación entre en tu corazón. La serpiente le dice a Eva, oye, con que Dios les ha dicho que no coman. En ese momento, en vez de Eva, como dice Santiago, someterse a Dios, resistir al diablo y decirle, no tengo nada que hablar contigo, ¿qué hubiera pasado con la serpiente? Habría huido. Pero ella no se somete a Dios, sino que empieza a dialogar con la serpiente. Y eso ocurre en nosotros todos los días. Empiezas a dialogar y empiezas a tomar algunos argumentos. Ahí es donde empiezas a tomar en tu corazón la mentira y desechas la verdad de Dios. Por ejemplo, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y la palabra nos enseña mucho acerca de la fornicación. Pero ahí estás, ¿verdad? Con tu novia, con tu novia, solos. Y ahí se presenta la oportunidad. Viene el Espíritu Santo y te muestra en tu corazón, hey, huye de aquí, hey, para lo que estás haciendo.
salte de aquí, fuera de aquí. Pero tú empiezas a dialogar, no pasa nada, nos vamos a cuidar, traigo condón, nada más una vez. He vivido en santidad tantos años, no creo que pase nada. ¿Te fijas que hoy empezamos a adoptar un argumento y empezamos a bajar la palabra de Dios? Deja de ser nuestra más alta regla de conducta y fe y la empezamos a bajar. Y nuestros argumentos comienzan a subir. Cuando eso ocurre, lo siguiente que va a pasar es que tú vas a presentar tus miembros, vas a decir, miembros, vamos a hacer esto. Miembros, vamos a acceder a esto. Entonces utilizas tu voluntad. Por eso cuando dicen, es que no supe lo que estaba haciendo. No mames. Sabías lo que estabas haciendo. Como les he dicho en algunas ocasiones, nadie cae en pecado, entras en pecado. Aquí lo que nos dice la palabra es, no presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Eso quiere decir que tú vas a tomar tu boca y vas a decir, vas a obedecer por acá o vas a obedecer por acá. Cuerpo, vas a obedecer por acá o vas a obedecer por acá. Lo que dice la palabra de Dios es, no uses tus miembros para la injusticia. Entonces ya bajaste la palabra de Dios, ya prestaste tus miembros, tu cuerpo, tu boca, tus ojos, tus oídos. En el chisme, ¿qué prestas? ¿Qué prestas en el chisme? ¿Y qué más? ¿Verdad? En la mentira, ¿qué prestas? Cuando ves a un muchachón o a una muchachona pasar y te le quedas viendo, ¿qué estás prestando? Cuando ayer entramos en una calle donde todo el mundo se quedó atorado, una calle súper chiquita de 2 sentidos, quedamos atorados. Y le digo al que está ahí, le digo, brother, necesitas hacerte para atrás porque vienen 8, 10 carros. Y dice, pues a este lado también. Y le dije, mira, no puedo pasar, necesito que te hagas tantito para atrás. Entonces, como niño chiquito, le hace, sube su vidrio y apaga su camioneta. Hace años le hubiera prestado hasta los miembros de mi familia para meterle la camioneta por la boca al tipo. ¿Me explico? Pero en medida que a medida que tú vas resistiendo, yo recuerdo cuando el Señor me dijo, ni un pleito más. Para los que no saben, yo era muy peleonero. El Señor me dijo, ni un pleito más. Me tuve que salir de jugar fútbol porque era donde más me peleaba. Dije, ni un pleito más. ¿Qué creen que pasaba los siguientes días? Hagan de cuenta que venían a tocarme el botón. ¿Me explico? Pero tú necesitas tomar la decisión de buscar la santidad y ya no seguir pecando. Hay muchas maneras en las que nosotros prestamos nuestros cuerpos, nuestros miembros como instrumentos de iniquidad. Dice la palabra, si no presenta esos mismos miembros a Dios, dale esto a Dios. Dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, quiere decir que haber estado bajo la ley era más abajo que estar bajo la gracia. No creas que estar bajo la gracia es estar más abajo, que los requerimientos son más bajos que los de la ley. Es todo lo contrario. Fíjate lo que dice Hebreos 12, 1 y 2. Estamos hablando
que no queremos libertinaje. La semana pasada hablábamos de corrientes y de argumentos y de falacias y de fábulas que circulan en la iglesia, ¿verdad? Y hasta di ejemplos y de algunos nos reíamos. Hoy no estamos hablando de un movimiento potencialmente, un movimiento que potencialmente se puede desarrollar en esta iglesia. Y que no tiene que ver con lo que se predica aquí, sino cómo tú aplicas la palabra de Dios. La sana doctrina queda invalidada si tú no la vives. Muchos buscan sana doctrina para no escuchar argumentos y falacias acerca de pedir dinero. Y está bien. Muchos buscan sana doctrina para no escuchar argumentos erróneos que distraen la fe. Qué bueno. Pero necesito preguntarte en esta noche, tarde, ¿qué haces con la sana doctrina? Porque si a ti se te predica bien y tú estás decidiendo vivir mal, me estás haciendo perder el tiempo a mí y estás perdiendo el tiempo tú. ¿Entiendes eso? Y estás dañando esta iglesia. Y estás dañando tu familia. Y estás dañando la imagen de Cristo allá afuera. Estás vituperando el nombre de Cristo allá afuera. Cuando dices, yo soy cristiano, y tu comportamiento es de libertinaje allá afuera. Pablo le dice a los corintios, en primera a los corintios, he escuchado entre ustedes cosas que ni se oyen allá afuera. Cuando uno de entre ustedes, le dice Pablo a los corintios, un joven de entre ustedes se está acostando con su madrastra. ¿Qué es eso? Y Pablo lo habla abiertamente, evidencia la situación así abiertamente. ¿Por qué? Pues porque la iglesia apapachó eso, ¿me explico? Un mover entre nosotros de libertinaje cada vez va a ir permitiendo cosas más graves y más graves y más graves. No podemos, no queremos libertinaje en esta iglesia. ¿Tenemos lucha con el pecado? Sí, claro. ¿Queremos gente perfecta que ya no peca en esta iglesia? Pues no, ni yo podría predicar. Pero ¿cuál es la diferencia entre libertinaje y reconocer que tenemos una vida de pecado? ¿Cuál? Bueno, pues que el que vive en libertinaje se deja ir y se ampara en la gracia. Dios ya me perdonó. Si Dios ya me perdonó, ¿tú qué me vas a decir? ¿Han oído algo así? ¿Has dicho algo así? Por eso en esta iglesia practicamos la disciplina. Una persona se le notifica, oye, esto que está ocurriendo en tu vida está mal, mira, es pecado. Oye, mira, esto que estás haciendo está mal. Oye, ya con 2 o 3 testigos, oye, mira. Y por 7 veces en estos 14 años en la iglesia hemos llegado al punto de tener que juntar miembros de la familia de esta persona, miembros del liderazgo de la iglesia, para exhortar a esta persona y decirle, te rogamos en el nombre del Señor, arrepiéntete. Deja esa manera de vivir. Y si no te quieres arrepentir, con el dolor en nuestro corazón, hoy necesitamos despedirte de la iglesia. Esto ha ocurrido 7 veces en esta iglesia. Gracias a Dios, 5 veces la persona ha dicho, al ver el amor, el ruego, al ver el deseo de que la persona viva bien, se han quebrado, se han quebrantado en su corazón, el Espíritu Santo hablaba su vida, no han resistido al Espíritu Santo, han pedido perdón y hasta han crecido en la fe.
2 veces en lo que va de la iglesia en estos 14 años, ha habido 2 personas que han dicho, no, no me voy a arrepentir. No. Y sus familiares, ha habido en esas 2 juntas hasta familiares no convertidos a Cristo, que le dicen, ¿cómo es posible que digas que no? ¿Cómo es posible que digas que no te vas a arrepentir? Aquí está tu pastor diciéndote. Pastor, muchas gracias porque nosotros creíamos que ustedes no les decían nada. Pues aquí estamos. Gracias, pastor. Y la persona así callada, montado en su macho. Mis hermanos, no podemos, no puedo como pastor permitir que aquí hagamos lo que se nos dé la gana. Imagínate, ¿podrán 2 caminar juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice la palabra. Fíjate lo que dice el verso 3. Vamos a leer Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro esta nube grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cómo te tiene el pecado? Voy a explicar qué quiere decir asedio para algunos que no sepan. Asediar una ciudad o un castillo es cuando el ejército enemigo rodeaba el castillo y les estaba lanzando bombas o piedras con la catapulta. Una de las maneras más efectivas de asediar una ciudad en la antigüedad es que agarraban cuerpos de los heridos del ejército, del propio ejército, los dejaban podrir ahí unos días, agarraban esos cuerpos podridos, los montaban en las catapultas y ¡bum! Les aventaban cuerpos putrefactos adentro del castillo. ¿Por qué? Pues para que se fueran enfermando poco a poco. Cortaban el agua, lanzaban fuego. Eso es lo que hace el pecado, la tentación, eso es lo que hace el pecado. Nos asedia, nos hostiga. Pastores, que ya no puedo con la tentación. Bienvenida al club. Todos estamos así. Somos tentados de diferentes maneras, pero todos somos asediados. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo podemos ver el libertinaje? Alguien que sí es asediado por el pecado, sí está siendo tentado, y ahí está, y ahí está, y ahí está, y a veces sí es cansado de decir no, 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 y te volteas, y sigue eso, sigue eso, sigue eso, sigue eso. Pero la palabra nos dice, corre con paciencia. Tenemos que correr con paciencia. Puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo es el que vive el libertinaje? El que dice, ya no está corriendo con paciencia, ya no está prosiguiendo a la santidad y está accediendo a cualquier cantidad de pecados. Ya. Sigue diciendo, soy cristiano. Sigue diciendo, cuando yo me muera voy a estar en la presencia de Dios. Pero aquí es donde viene uno de los grandes peligros del libertinaje. Que es que el Señor nos dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Otro peligro es caer nuevamente en el pecado y la desobediencia a Dios. Muchos de aquí salieron de las drogas, del alcoholismo, del tabaquismo, de la prostitución, del narcotráfico, no me importa dónde hayas tú salido. Tú pisoteas la sangre de Cristo, tú juegas con la gracia, vives en libertinaje. No te sorprenda que en una de esas otra vez vuelvas a empezar a caer en aquella conducta.
quiero hablar a los que están luchando con un hábito, ¿ok? Y vamos a hablar de hábitos. ¿Está malo fumar, iglesia? ¿Sí o no? Es un hábito que tenemos que combatir. ¿Está mal drogarse? ¿Está mal tomar Coca-Cola? Ah. ¿Está mal desvelarse? ¿Está mal comer? ¿Está mal la glotonería? ¿Está mal el estar discutiendo? ¿Ya ves? Hay muchas maneras en las que puedes estar en libertinaje, diciendo, no tiene nada de malo, no estoy adulterando. Una de las cosas es, el libertino se pone su propia medida, diciendo, yo no soy adúltero, nada más me emborracho de vez en cuando. Hey, no. La palabra de Dios dice que ni los adúlteros, ni los homicidas, ni los borrachos entrarán en el reino de los cielos. Pero tengo algo que decirles a los que están luchando con un hábito. Mientras que tú estés luchando, mientras que tú digas, no me voy a dejar caigas, pero tú estés en la lucha, tú estés esforzándote y se vaya viendo cambios, aunque sean chiquitos, como dicen en inglés, baby steps, pasos chiquitos. Hermano, mi hermana, bien, vas bien. No te dejes caer, no digas no pasa nada. Nosotros hemos sido comprados con la valiosísima sangre de Cristo. Y si tú estás luchando con un hábito, yo te quiero animar a que te acerques a platicarlo. No dejes que la vergüenza por el hábito te aísle. Ven, platiquémoslo, te queremos ayudar, queremos orar por ti, queremos animarte, queremos apoyarte en esta lucha que tienes con el pecado. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos como iglesia. Nos podemos apoyar para luchar contra el pecado. Vamos a ver unas advertencias. Una advertencia que está en Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 al 4. Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 al 4. Dice la santa palabra de Dios, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo yo sé que de verdad soy cristiano? Porque desgraciadamente hay gente a la que le dicen que como ya oró la oración del pecador y yo te recibo en mi corazón y te pido perdón, ya, bienvenido a la familia de Dios. Y su manera de vivir no refleja ninguna actividad de Dios en su vida. Ninguna. Entonces, ¿realmente es convertido? ¿Realmente es nacido de nuevo? Pues no. Vamos a ver cómo dice la palabra. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Qué dice? Si guardamos sus mandamientos. Una vez me tocó escuchar a alguien que le dije, oye, mira, la ley, la palabra nos enseña que debemos de esto. Me dijo, no, esa es la ley. Ahora ya estamos bajo la gracia. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Hay que entender, en la ley hay dos aspectos. El aspecto ceremonial, el aspecto ritual de los que estuvieron hace rato en la Santa Cena, platicamos de la Pascua, el esquema de sacrificios y ofrendas en el Antiguo Testamento. Pero está la parte de la ley moral. Y esa ley moral, el Señor Jesús, en el Sermón del Monte, empezó a decir, Moisés les dijo, no matarás. Pero yo ahora les digo, cualquiera
que le diga estúpido a su hermano es culpable de juicio. ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿Bajó o subió? El Señor Jesús nuevamente dice, la palabra, Moisés les ha dicho, la ley les dice que no tomes a una mujer que no es tuya porque serás culpable de adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que codicie a una mujer que no sea la suya es culpable de juicio. Entonces, para que cualquier persona que llegue a pensar de, no, estamos bajo la gracia, quiero que entiendas que el requerimiento es aún más alto. Amén. Entonces, ¿cómo sabemos que conocemos a Dios? ¿Cómo sabemos que le pertenecemos? ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Hay un deseo en nuestro corazón de obedecer sus mandamientos. Hijos, si tus padres te dicen, hijo, no me estás honrando, no me estás obedeciendo, y tú le dices, pues no te voy a obedecer, ¿eso manifiesta un deseo de obedecer la ley? No, ¿verdad? Esposa, si tu marido te dice, no me respetas, necesito que me respetes, y tú le dices, ¿y cómo quieres que te respete? Si le vas a las Chivas, eres esto, y eres aquello, y eres aquí, y eres allá, y tú esto, y tú aquello. ¿Esto manifiesta un deseo de obedecer la palabra de Dios? Varón, trata a tu mujer con cuidado. No, pastor, es que no la conoces. Es un cocodrilo, es una tarántula. ¿Has visto esos marros con los que destruyen las calles? Esa es mi esposa. A ver, brother, eso no manifiesta un deseo de obedecer la palabra de Dios. Y me puedo ir toda la tarde en ejemplos de cómo nos justificamos para no obedecer la palabra de Dios. Y nos refugiamos bajo el falso testimonio de Dios conoce mi corazón. ¿Dónde dice en la Biblia que, pero Dios conoce mi corazón, es justificante para hacer lo que se te dé la gana? ¿Cómo sabemos que le conocemos? Guardando sus mandamientos. Pastor, pero me cuesta mucho trabajo. Bienvenida al club. Corre con paciencia. Despójate. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice la palabra? El tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice permanecer en él debe andar como él anduvo. ¿El Señor Jesús andaba en libertinaje? Tenemos esta advertencia de la palabra. Si tú no obedeces a los mandamientos del Señor, tú eres mentiroso. Quiero hablar contigo rápidamente de este concepto que se llama antinomianismo. Se los repito, antinomianismo. Y esto quiere decir un rechazo a la ley. Un estilo de vida que rechaza la ley. Antinomianismo. Y esto es vivir en anarquía. Nuevamente el mundo nos presenta que es muy divertido y muy padre ser rebelde. Hasta hay canciones súper chafas, ¿verdad? Como la de Rebelde, que ni es de Rebelde. ¿De quién era esa canción? ¿Alguien sabe? Mamá, ¿tú sabes de quién era esa? ¿No? Pero bueno, sí saben cuál canción digo, ¿verdad? ¿No saben? A ver, cántenla. Gracias a las hermanas libertinas. No sé. O sea,
Yo no tengo nada en contra de la música rock, ni digo que sea pecado escuchar música rock, pero sí hay que tener cuidado con los contenidos que a veces cierto tipo de música promueve. El reggaetón promueve relaciones ilícitas. El rock en algunas ocasiones promueve rebeldía, odio, ¿verdad? Entonces, nosotros como cristianos no podemos ser alguien que refleja anarquía. ¿Me explico? No fuimos traídos, la libertad en Cristo no es un llamado a la anarquía. La anarquía es un rechazo a la ley y yo voy a hacer lo que se me dé la gana. Y yo los animo a tener cuidado con esto, a ser sabios, porque somos nuestro llamado a ser luz y sal. Quiere decir que aún en nuestra manera de vestir, tenemos que reflejar esta manera de vivir diferente. Si tú en tu carro traes ahí la A de la anarquía y dice que eres cristiano, pues ¿qué puede pensar la gente que te conoce? Que ser cristiano es así. Muchos cristianos creen que ser cristiano es ser como Yuri. O ser como Kalimba. ¿Se acuerdan del show de Kalimba? Andar en antros y acostarse con chavitas. No, pues así está todo darse cristiano. Fíjate lo que dice en 2 de Pedro capítulo 2 verso 10. 2 de Pedro capítulo 2 verso 10. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo desde el 4. Pero si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Impío también quiere decir personas sin ley. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró a Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Cuál debe ser nuestra reacción ante lo que sucede en el mundo? Ante la música pagana horrible del mundo. No digo que toda sea pagana, ni toda sea horrible, ni toda sea un asco. Pero hay unas que sí, hermanos. Hay unas que sí. ¿Cuál debe ser nuestra condición? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta cuando vemos estas conductas en el mundo? Bueno, afligir nuestra alma. Nuestra alma se tiene que afligir, decir, el verdadero nacido de nuevo ve esas cosas y dice, el del mundo dice, oh, qué sabroso. ¿Dónde? Vamos, vamos, vamos. Dice el verso 9, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian, ¿qué dice? ¿El señorío de quién? De Cristo. El libertinaje, el antinomianismo te lleva a despreciar el señorío de Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto con lo que acabamos de leer? No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que me reconoce y vive bajo mi señorío. Ese es el que entrará en el reino de los cielos. Espero que te sientas retado, espero que te sientas compelido
a buscar la santidad. Todos los que estamos aquí tenemos áreas en las que tenemos que caminar y buscar la santidad. Qué bueno que ya caminaste y venciste algunas tentaciones y ya no estás en eso. Gloria a Dios. Pero hay otras cosas en las que necesitamos esforzarnos en la gracia. Amén. Vamos a ver la característica, una de las características del anticristo, y con esto vamos a ir terminando. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 al 10. 2 Tesalonicenses 2, 3 al 10. Vamos a leerlo desde el 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, ni por carta nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esa es la bestia, el anticristo. El cual, vamos a leerlo fuerte, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. La palabra de Dios, la voluntad de Dios, la santidad, el anticristo se va a levantar y el mundo lo va a seguir en contra de todo lo que sea de Dios. Tú y yo no podemos caminar de esa manera. Es que a mí no, es que la palabra, vamos a ser honestos, hay veces que no nos gusta leer la Biblia porque la Biblia nos echa sal en la herida, ¿verdad? Y precisamente nos toca ese botón que no queremos que nos toque. Buscar la santidad de Dios es precisamente lo contrario a este carácter del anticristo. Verso 5 dice, el cual se opone y se levanta en contra de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Nosotros estamos siendo llamados a crecer al carácter de Cristo, ¿verdad? Si tú decides mantenerte en rebeldía, mantenerte en pecado, excusándote a ti mismo de no pasa nada, nadie se va a enterar, o con que el pastor no se entere, y estás viviendo una doble vida, una vida aquí y una vida en casa, una vida aquí y otra manera en tu oficina, donde nadie te conoce, nadie sabe que eres cristiano, y ahí haces y deshaces. Hermano, eso es seguir el ejemplo del inicuo, ese es seguir el ejemplo del que se levanta contra todo lo que es Dios. Espero que con todo esto que hemos platicado podamos tomar la convicción en nuestro corazón de no vivir en libertinaje y de luchar todos los días contra el pecado.
Amén. Vamos, por favor, para terminar, pues nos ponemos de pie.